Muy buenos días, somos el equipo 1 y su presentación se tratará sobre la detección de COVID-19 por medio de la prueba de RT-PCR de punto final. La situación problema es sobre que se desata una pandemia mundial similar a la del COVID-19 en 2020. La naturaleza del virus actual es similar a la del COVID. Tiene un genoma de ARN rodeado de una membrana de lípidos. Se buscan encontrar soluciones en los métodos de diagnóstico existentes, ya que estos no pueden dar abasto a la demanda. Esto ocurre principalmente porque requieren equipo especializado para ser realizados. Los métodos de diagnóstico hacen posible la identificación específica de microorganismos que causan enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas. En el contexto de la pandemia, los métodos de diagnóstico rápidos y certeros son altamente necesarios para poder identificar a las personas que han sido infectadas por el virus. En este caso, el análisis se realizó sobre el método de diagnóstico molecular RT-PCR de punto final. Algunos elementos clave de esta prueba son que la toma de muestras se hace a través de por la nariz o por la garganta. Requiere un equipo especializado para realizar la prueba, que varía entre $6,000 a $50,000, y la prueba necesita de entre 24 a 72 horas para poder entregar resultados. Vamos a tener tres objetivos principales. El primero es el análisis de los métodos de diagnóstico molecular existentes. El segundo, diseñar un protocolo para ejecutar la prueba de diagnóstico. Y por último, demostrar el funcionamiento del mismo. En el fundamento se dividió en tres fases: la extracción del ADN, PCR y electroforesis. En la parte de abajo vamos a ver una línea del tiempo con cada fase con sus pasos clave. Para la realización del ensayo, se tomó como base el protocolo Berlín. Este es un protocolo basado en la detección de tres marcadores, los genes N, E y RDRP. Los genes E y N son protocolos que se basan en la detección del betacoronavirus asociado con los murciélagos, que no detecta el coronavirus humano común. Por otro lado, el gen de la RDRP es específico para detectar el coronavirus tipo SARS. En este caso, nos centralizamos en el gen de la RDRP, que se encuentra en el segmento ORF1AB, ya que la muestra utilizada es una muestra con sintético de SARS-CoV-2. La extracción de ADN consiste en el aislamiento y purificación de las moléculas de ADN. Para desarrollar este paso, se utilizan diversos métodos en la industria. En este caso, utilizaremos un kit comercial, por lo que solo tendremos 4 o 5 fases, dependiendo de si se almacenará o no la muestra. La reacción en cadena de la polimerasa es el método encargado de generar millones de copias amplificando una secuencia de ADN específica gracias a los primers. En este proceso se llevan a cabo tres fases dentro de un termociclador: la desnaturalización, el alineamiento y la elongación, que se pueden ver en la figura número 4. Los primers son la secuencia de nucleótidos en cadena sencilla que flanquean el segmento a amplificar y determinan la longitud. Para elaborarlos es necesario considerar los siguientes aspectos: el porcentaje de citosinas y guaninas, que debe estar entre el 50 y 60%. Los extremos deben de tener de 2 a 3 citosinas o guaninas para que los puentes de hidrógeno sean difíciles de romper. La temperatura de alineamiento debe de ser de 5 grados menor que la de fusión. Finalmente, saber que a mayor longitud, mayor temperatura, pues cada citosina o guanina se suman 4 grados centígrados y para cada adenina o timina se suman 2. La electroforesis horizontal en gel de agarosa es una metodología utilizada para separar moléculas como ácidos nucleicos con base en su tamaño y carga eléctrica. Este procedimiento describe la migración de las partículas cargadas en un campo eléctrico. Se utiliza gel de agarosa debido a que forma una matriz inerte, no tóxica y porosa, que es la que se utilizó en la práctica en curso. Una vez obteniendo el gel con los reactivos necesarios y haberle aplicado suministro de energía, los fragmentos de ADN pueden verse como bandas, las cuales representan un grupo de fragmentos del mismo tamaño. Otros datos importantes de la electroforesis es que cuando se aplica un campo eléctrico a un gel con pH neutro, los grupos fosfato del ADN cargados negativamente logran migrar hacia el ánodo, es decir, hacia la parte posterior del gel. Los poros del gel funcionan como un efecto de filtración, lo que permite que las moléculas más pequeñas se muevan más rápido que las más grandes. Ahora procedemos con la metodología. Para la extracción, como ya se dijo, se va a utilizar el kit de PureLink Genomic DNA, que contiene todos los materiales necesarios para llevar a cabo la prueba. Estos se enlistan en la tabla de la derecha. Algunas de las ventajas de usar un kit comercial son que es más rápido, hay más pureza del ADN y evita generar tóxicos. El protocolo se va a dividir en 5 fases. En resumen, lo que pasa es de que se rompen las membranas de la célula para obtener el ADN.
Luego se lava la solución, se quitan los excesos y finalmente se congela para guardarla para otro momento. Continuamos con la etapa de la PCR punto final. La síntesis de las nuevas cadenas de ADN se llevan a cabo mezclando el ADN sintético de positivo a SARS-CoV-2 que contienen los fragmentos a amplificar. Para realizar la amplificación de la secuencia son necesarios los materiales mostrados en la tabla número 2. El protocolo a realizar consiste en hacer la mezcla de los reactivos de la tabla 2 por orden. Este proceso se repitió 2 veces para obtener 2 muestras. Y después llevamos nuestras muestras al termociclador, donde ocurren las siguientes 3 fases. La desnaturalización es la separación de la doble hélice de ADN mediante el calentamiento de la muestra que rompe los puentes de hidrógeno que las unían y así las cadenas quedan como molde para la síntesis. Una vez separadas las cadenas de ADN, se alinean los iniciadores a sitios específicos complementarios de las cadenas sencillas de la región a amplificar. Finalmente se sintetiza una nueva cadena de ADN en sentido 5' a 3', donde el ADN polimerasa se une a los iniciadores y comienza la replicación. Las secuencias de amplicones son definidas en los primers forward y reverse que se demuestran en la parte inferior con rojo. Y las pares de bases totales esperadas se miden según el número de caracteres de esta secuencia. A continuación se muestra una tabla con el material y equipo necesario para llevar a cabo la electroforesis, así como el procedimiento que se siguió paso a paso. Para la preparación de los reactivos se utilizó un marcador de peso molecular, el cual es un estándar de referencia con longitudes de ADN conocidas. Al igual se utiliza buffer de carga, el cual contiene el colorante azul de bromofenol, que sirve para visualizar la migración del ADN. En la tabla posterior se puede observar el acomodo de los reactivos en el gel, incluyendo un control positivo, uno negativo y 3 muestras. En la figura 10 se muestran los resultados de electroforesis en el transiluminador. En la figura 9 se muestra un diagrama que representa los resultados de la electroforesis. Ahora, las muestras de la 1 y 2 no se amplificaron en el proceso de RT-PCR, por lo que no se puede observar su recorrido en la electroforesis en gel de agarrosa. En la muestra 3 se observa la alineación en PB924 con el control positivo. Esto indicaría la presencia del gen de la RDRP y por lo tanto sería un caso positivo de SARS-CoV-2. Al igual, en la imagen de los resultados se observa un barrido que, como con una definición menor en la electroforesis. Esto puede pasar debido a las concentraciones y volúmenes usados en las muestras colocadas en los pozos, ya que se puede utilizar una mayor o menor, la fragmentación del ADN, el voltaje utilizado o la extracción inadecuada del ADN. Discusión. Según el protocolo de Berlín, en el momento de un contagio se ancla el virus a las células humanas y libera el ARN que contiene la enzima RDRP y replica su material genético en la célula, el cual es el que se detectó en la prueba de PCR punto final realizada. Para la parte de los resultados de las muestras 1 y 2 no fueron amplificadas, lo que nos lleva a pensar que existen errores sistemáticos o quizá una falla en la técnica al realizar el método. Sin embargo, no descartamos la presencia de errores aleatorios. Algunas formas de prevenir estos errores sistemáticos son la calibración adecuada del equipo, mejora en la técnica de laboratorio y la repetición de mediciones. ¿Cómo evaluar los resultados a través de los controles? El control negativo es una muestra libre de ADN. Sin esta muestra de amplificación significa que algún reactivo está contaminado. Mientras tanto, el control positivo es una muestra con antígeno viral confirmado. Este evalúa la validez de la prueba. La tabla de la derecha muestra la interpretación de resultados de RT-PCR, en donde si los 3 genes dan positivo, se confirma un resultado positivo a SARS-CoV-2. Si únicamente el gen RDRP es negativo, entonces se descarta el virus COVID-19. La RT-PCR es la prueba de rutina usada para diagnosticar patógenos. Es usada por su alta especificidad y sensibilidad, es decir, que tiene bajas probabilidades de obtener un falso positivo o negativo y tiene gran validez. La PCR es un gran método de diagnóstico debido a que es una prueba de alta especificidad y sensibilidad. Es por esto que son ampliamente usadas en el campo de investigación. Sin embargo, son un método que requieren un equipo especializado y un largo procedimiento. Es por esto que sería un método muy complicado de utilizar para dar abasto durante una pandemia. Del mismo modo, se aprendió mucho acerca de los laboratorios que se llevaron a cabo. La teoría fue congruente con los laboratorios, sin embargo, todavía quedan maneras de mejorar la técnica del laboratorio para obtener resultados más precisos. Esas fueron las referencias usadas. Gracias por su atención.